Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy es 13 de enero del 2020, es decir, 2019, nos quedamos acostumbrados. Pero bueno, pues estamos como cada semana aquí en Pesos Centavos. Soy Arturo Maximiliano García y vamos a platicar de un caso más de la vida real. Bueno, quizá después de más de 20 años de que se le dio al Banco de México su autonomía, solo las generaciones de por ahí de 50 años y mayores pues recordarán las inflaciones de más de 100% mensuales que sufrió México a mediados de los 80s, pero para quienes las vivieron son seguramente recuerdos muy poco gratos. La inflación es quizá el peor impuesto que puede recaer sobre los mexicanos, toda vez que diluye el valor de nuestro dinero y hace que cada vez podamos comprar menos con lo mismo, impactando en algo a lo que se le conoce como el poder adquisitivo. Si mis ingresos no aumentan más que la inflación, entonces estamos perdiendo capacidad de compra. Por ejemplo, en 2017 el INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, fue de 6.77%, lo que implica a grandes rasgos que si tus ingresos no aumentaron en ese año en la misma proporción, pues estos no te alcanzarán para lo mismo que el año pasado. Cuando en esa carrera entre inflación y aumento de mis ingresos perdemos cada año, lo que sucede es que al paso del tiempo nuestro poder adquisitivo se deteriora de manera importante por el diferencial ya acumulado, pudiendo incluso generar movimientos económicos sociales, digamos, mover a personas de clase media, media baja o de media baja a media, lo que se traduce en decisiones como cambiar de lugar de residencia al no alcanzar para la renta, o de escuela, de auto, de plano no tener de hábitos de entretenimiento y en general de lo que consumimos. Por esta razón, saber que la inflación en 2019 pasado terminó en 2.83% es una noticia que da alivio, ya que en el 17 y 18 había acumulado 11.5%. Ahí le va a continuación otros datos sobre la inflación para que le entendamos un poco mejor. Es un impuesto silencioso. La inflación, al ser un factor que implica un aumento en el precio de bienes y servicios, no se impacta como una especie de impuesto silencioso. Si se mantiene baja, ese impuesto es casi imperceptible. Si es alta, es verdaderamente nociva. Imagínese un producto que cuesta 500 pesos y el siguiente año 550 y así otros varios de consumo indispensable. Sin duda ese escenario es de retroceso. ¿Quién nos cuida de la inflación? Se llama Banco de México, que es nuestro banco central, se encarga como principal objetivo de que el poder adquisitivo de nuestra moneda se mantenga estable, para lo que tiene algunas herramientas de política monetaria. La más poderosa, sin duda, es regular la tasa de referencia, la cual hemos hablado muchísimas veces. ¿Quién mide la inflación? La mide el INEGI, es un organismo público autónomo que al no pertenecer a la Secretaría de Hacienda, pues ya no es juez y parte al determinar los niveles de inflación. ¿Cómo se mide? De acuerdo con Banco de México, el INEGI hace una encuesta de ingreso y gasto de las familias a nivel nacional para saber qué es lo que consume la gente en México, y una vez que se tienen identificados los productos, recopilan los precios de esos bienes y servicios en tiendas de todo el país. Esta información se compara quincenal, mensual y anualmente para saber cómo han variado los precios de dichos periodos. Digamos que es una canasta de productos y servicios, y el seguimiento del comportamiento de sus precios nos dice cuánto han variado y en qué sentido, llegando al final al índice indicador principal para entender en qué medida aumentó la inflación. Así entonces, pues la inflación fue baja, los precios en general no presentaron grandes sobresaltos, y el que siga conservándose en esos parámetros será bueno para todos los mexicanos como consumidores. Y te invito a que te quedes hoy con nosotros aquí en Pesos y Centavos. Vamos a platicar de varios temas pues que son importantes pues para nuestra cartera, ¿no? Por cierto, ya agarraron uno de esos que asaltan a cuentavientes. Se va a conocer la historia para que andemos con cuidado. Quédate aquí en Pesos y Centavos.
Bueno, vamos a continuar con un poquito más del tema de la inflación porque créanme es un asunto importante. Cerró efectivamente baja la inflación y esto da pues alguna certeza. Esto ha sido pues de verdad un objetivo primordial, el que se mantenga en un parámetro más o menos entre el 3 y el 3.5% para que verdaderamente pues lo que nosotros ganamos con los aumentos que nos pudieran dar de ajustes en lo que ganamos al mes o en lo que tenemos también pues como comerciantes, pues siendo más alto que esto, pues pueda realmente ser, inclusive nos alcance para más. El problema está cuando vamos por debajo de la inflación. Había habido desafortunadamente sí 2 años muy malos, el 18 y el 17 fueron de verdad años que salieron de lo que ya se venía controlando, que era tener una inflación precisamente baja, y bueno, pues parece que afortunadamente estamos en esta posibilidad de tener mayor capacidad de determinar pues cuánto va a costar las cosas en los siguientes meses, lo que queda de este año. Nos sirve a nosotros como consumidores, sí, y le sirve a la gente que produce. Por eso también es un indicador tan determinante. Cuando la gente pues compra insumos para producir, imagínense una gente que vende tortas, vamos a poner un ejemplo bien sencillo, pues si le sube o no sabe cuánto le va a costar en unos meses el queso, el bolillo y el jamón, pues va a ser muy difícil que tenga una claridad sobre sus ingresos futuros, sobre su margen de ganancia, porque los insumos suben por arriba de lo que normalmente es una inflación sana. Y esto me parece, le repito, que es una buena noticia. Parece ser que se pudiera mantener debido a varios factores, en los que platicaremos, por supuesto, ya más adelante al respecto. Y bueno, le quiero comentar otro tema que tiene que ver con una ley de outsourcing, o inclusive una ley que prohíbe el outsourcing. Vamos a ver cómo se deriva esto. Se está retomando, ya vienen otra vez de regreso los legisladores, para bien o para mal, ya vienen de regreso. Y bueno, pues hay cosas que están justamente en el horno, y esto pues fue una ley discutida, una ley un tanto cuanto controvertida. Sí se extinguía la figura del outsourcing. La verdad es que lo sano es que no se extinga. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que subcontratan. A lo mejor algunos de nosotros, los que estamos ahorita viendo Pesos y Centavos, pues somos subcontratados, es decir, nuestra empresa presta servicios, por ejemplo, puede ser de limpieza o de sistemas, y normalmente son servicios que las empresas, las industrias no tienen como propios, sino que los contratan a través de una empresa. Entonces, a final de cuentas, vamos a ver en qué deriva. Lo que es importante, si estás en outsourcing, de alguna manera te están pagando por vía outsourcing, que cheques y te cerciores que sí se estén pagando pues los impuestos correspondientes que te den seguridad social. Ojo, ahí es bien importante y hay que estar al tanto no solamente de la nueva ley, sino de cuál es nuestra posición y nuestros derechos laborales que se estén respetando. Vamos a regresar con otros temas de interés aquí en Pesos y Centavos. Bueno, y muchos somos usuarios de la banca y a veces no es tan claro distinguir cuando es una banca de gobierno y cuando es una banca comercial, pero bueno, hay un banco que se llamaba Bansefi y ahora y ahora ya se llama el Banco de Bienestar, y este banco está con el apoyo del gobierno federal, particularmente del presidente, buscando abrir 3,000 sucursales para poder hacer o generar y lograr un objetivo que es dispersar dinero de programas sociales a todo el territorio nacional. Es una medida que ha sido algo cuestionada porque la tendencia de la banca es a que haya menos sucursales, pero en este caso hay que recordar que la banca comercial normalmente lleva las sucursales a donde son rentables, a donde hay mercado. ¿Por qué el Banco del Bienestar está optando por ir en esta tendencia de abrir sucursales? Pues porque justamente hay varios municipios, y varios, son más de 1,000
municipios de los casi 2.500 que hay en este país que no tienen acceso a servicios de la banca. Entonces, lo que está buscando justamente es que estos bancos, estas sucursales lleguen para poder otorgar servicios, incluso créditos, y también para hacer efectivos los pagos o las transferencias que se hacen en estos programas sociales que está implementando la administración. Vamos a ver cómo funciona, pero por lo pronto lo importante, creo, es que pueda haber esta inclusión financiera, que pueda haber un banco cerca de casa de cada mexicano en cada municipio, y que se tenga obviamente la posibilidad de utilizar todas las funciones de la banca en beneficio también de la economía, ¿no? Para que derive obviamente en gasto y otros elementos importantes. Y hay un tema, las pensiones es un tema que hay que empezar a ver. Vino un señor mexicano, pero que es el secretario general de la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, un organismo importantísimo, y dijo: aguas, porque México puede ser un país de viejos pobres. El asunto de las pensiones es complejo, cada vez menos gente aporta y cada vez hay que mantener a más personas, hay mucha informalidad y se recomienda por parte de la OCDE que empecemos a trabajar en eso, y quizá al final de cuentas sí sea necesario aumentar un par de años el elemento de retiro. Y finalmente nada más le diría el asunto de Veracruz. Atraparon a una persona, estos que roban afuera del banco a gente que retira dinero. Por fin dieron la clave, imagínense, necesitaron a Sherlock Holmes y el stock, la CIA prácticamente, para entender que la mecánica es la colusión de la gente que roba afuera con algunos cajeros. Hasta ahí nos quedamos hoy en Pesos y Centavos, y vamos a volvernos a ver la próxima semana. Lo esperamos el próximo lunes aquí en el 9 de Televisa. Muchas gracias y que tenga una excelente noche.